Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIP, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, les dan la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del coloquio regional Casos relevantes en materia de transparencia y acceso a la información pública. Me permito presentar a nuestras autoridades. En primer término, le damos la bienvenida al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un aplauso, por favor. Se encuentra también con nosotros el licenciado Eugenio Monterrey Chepov, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El licenciado David Mondragón Centeno, vicepresidente de la región centro de la COMAIP. La licenciada Gema Ramírez Ricardes, coordinadora de la Comisión Jurídica de la COMAIP. La doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agradecemos también la presencia de los comisionados del INAI, Óscar Guerra For y Francisco Javier Acuña Llamas. Me permito ceder el uso de la voz al licenciado David Mondragón Centeno, vicepresidente de la región centro de la COMAIP, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo a mis compañeros del Presidium, la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI, el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Eugenio Monterrey Chepov, comisionado del INAI, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la licenciada Gema Sheila Ricardes, que es comisionada de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, y también es la coordinadora de la Comisión Jurídica de la COMAIP. Bienvenidos todos ustedes a este cuarto coloquio de casos relevantes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Como todos ustedes saben, la COMAIP, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, está dividida en 4 regiones y este cuarto coloquio es, por supuesto, el coloquio con el que cerramos con broche de oro los otros coloquios que se han realizado a nivel nacional, a nivel regional, y que son un gran aporte para que los comisionados de todo el país conozcamos los casos relevantes, sepamos de los criterios con los que se están resolviendo los recursos de revisión y de esa manera, en este momento de transición de la Conferencia Mexicana al Consejo Nacional del Acceso a la Información Pública, en que se ha promulgado la Ley General de Transparencia, que como todos ustedes saben ya establece un piso mínimo homogéneo para todas las entidades del país, pues servirá en unas memorias que ya se están trabajando por parte de la Comisión Jurídica de la COMAIP para que avancemos en una construcción que estamos trabajando, que es la de una comisión dentro del Sistema Nacional de Transparencia de criterios de resolución de recursos de revisión en las 2 materias de acceso a la información pública y protección de datos personales. Es entonces, pues, un gran aporte y agradecemos la contribución que han hecho ahí todos los comisionados del país a lo largo de estos 4 coloquios y también, por supuesto, antes de ceder la palabra a quien me siga, agradecer al INAI esta generosidad, este aporte que hoy está teniendo, poniendo todos sus recursos materiales, humanos, a disposición de este nuevo Sistema Nacional de Transparencia. Desde los estados, desde los órganos locales, vemos con mucha satisfacción, vemos con mucho optimismo y vemos con mucha confianza todo este trabajo que se está realizando y reconocemos enfáticamente el esfuerzo, el trabajo, el desempeño y
todo lo que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, está aportando para este Sistema Nacional de Transparencia, que será sin duda en beneficio de toda la ciudadanía, de todo el país, en materia, como ya lo he dicho, no solamente de acceso a la información, creo que también avanzamos mucho en la rendición de cuentas y de protección de datos personales. Nuevamente, bienvenidos, muchísimas gracias a todos, enhorabuena. A continuación, en el uso de la voz, la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI, quien nos brindará un mensaje inaugural de este coloquio. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que conformamos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, saludo con un gran respeto y afecto a los miembros del Presidium que hoy nos acompañan. Señor Ministro, doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INAI se siente sumamente honrado con su valiosa presencia. Saludo con una gran admiración y un gran afecto al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sea usted bienvenido a esta Casa de la Transparencia. Por supuesto, al licenciado Eugenio Monterrey Chepov, coordinador de la Comisión de Estados y Municipios de este instituto, compañero integrante del Pleno. Saludo a mis compañeros también, Oscar Guerra y Francisco Javier Acuña. Por supuesto, licenciado David Mondragón, como siempre, un gusto tenerlo nuevamente aquí en el instituto. Licenciada Gema Ramírez, coordinadora de la Comisión Jurídica de la COMAIB. Representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos, por supuesto, la bienvenida a órganos garantes de la región centro. El próximo 23 de junio de 2014 quedará marcado como un día trascendental en el camino de la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país, debido a la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Con la instalación de este Consejo, el cual estará integrado por los órganos garantes de todo el país, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y, por supuesto, el INAI, daremos cumplimiento en tiempo y forma a la primera de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia de cara a la completa operación de este sistema nacional. Asimismo, se contribuirá a sentar las bases para seguir avanzando con paso firme en el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, formalizando la entrada en vigor del organismo encargado de regular, organizar y evaluar el funcionamiento de este sistema, así como encauzando la necesaria coordinación que deberá darse entre sujetos obligados y organismos garantes para asegurar que este sistema se convierta en motor de una nueva generación de políticas públicas a favor de toda la sociedad, así como un gran vehículo de difusión que nos permita llevar a cabo en todos los rincones del país el conocimiento, pero también, sobre todo, el ejercicio de estos importantes derechos. En este contexto es imprescindible que aprovechemos espacios como este, espacios de diálogo, espacios de coordinación, espacios de diálogo e intercambio de ideas sobre los criterios relevantes. Estamos con este tipo de eventos, con este tipo de coloquios, avanzando en ese intercambio de ideas sobre los casos más relevantes y sobre todo los criterios que utilizamos cada uno de los órganos garantes que estamos inmersos en este gran sistema nacional de transparencia para nuestras respectivas resoluciones. En este punto, quisiera agradecer de la manera más atenta al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo por aceptar compartirnos sus valiosas ideas y reflexiones respecto a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia. Contribuirán, sin duda, de manera fundamental en fortalecer nuestros criterios interpretativos. Compañeras y compañeros, la próxima instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia representa mucho más que un acto protocolario. Representa el inicio de un nuevo camino para la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de datos personales en nuestro país. La colocación de los cimientos sobre los que montaremos la estructura nacional y local que dará vida y sustancia a este sistema, pero sobre todo la oportunidad de hacer una diferencia clara y contundente en el rumbo del país, haciendo del ejercicio de estos derechos
una fortaleza para las y los mexicanos. Por todo esto, en nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que conformamos el Pleno del INAI, los convoco para que aprovechemos este espacio muy importante de reflexión y cooperación entre los órganos garantes, pero también para que hagamos de este coloquio un espacio de acuerdo que nos permita seguir analizando temas tan importantes como la necesidad de trabajar de la mano con el Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de convertir la transparencia en una política pública en todos los rincones del país. Sin quererme extender más de estas palabras, por favor le pido de la manera más respetuosa que todos nos pongamos de pie para la declaración inaugural. Esperando que este coloquio contribuya a la capacitación de los organismos garantes y del intercambio de generación de ideas y acuerdos que conduzcan a la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia, siendo las 9:38 de hoy 4 de junio de 2015, declaro formalmente inaugurado el Coloquio Regional Centro, casos relevantes en materia de transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos personales. Que sea por la transparencia y la rendición de cuentas de nuestro país. Muchas gracias. Les rogamos que tomen asiento, por favor. A continuación, en el uso de la voz, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, juez del Tribunal Constitucional de nuestro país, quien nos hablará sobre las resoluciones de la Suprema Corte en materia de transparencia y acceso a la información. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un gran placer y un gran privilegio poder estar presente en este evento con motivo del coloquio Casos Relevantes en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Agradezco sinceramente la invitación, desde luego, a la presidenta, doña Jimena Puente, de este instituto, de manera particular también al señor comisionado don Eugenio Monterrey, que tenemos oportunidad de conocernos ya desde hace muchos años, también en su labor dentro del ámbito de la transparencia en el Estado de México. Saludo desde luego la presencia del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un gran privilegio contar con usted en este evento, doctor. Y desde luego a los comisionados, don David Mondragón, vicepresidente de la región centro de Comaip, y a la licenciada Gema Ramírez Ricardes, coordinadora de la Comisión Jurídica de la Comaip. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar presente en este evento. Comentaba yo hace un momento con la presidenta y los señores comisionados que se viven momentos de definición en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información. Tenemos frente a nosotros un nuevo diseño constitucional y legal en relación con estas funciones, hoy por hoy fundamentales de cualquier Estado democrático. Y pues en realidad yo quiero compartir con ustedes algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego al amparo de diversas legislaciones, no necesariamente de la actual, porque como acabo de mencionar, es muy reciente su vigencia. Seguramente tendremos en el máximo tribunal del país oportunidad de analizar casos en relación con esta nueva legislación, pero yo traté de rescatar algunos que han sido objeto de estudio por parte de la Suprema Corte de Justicia sobre puntos que a mí me parecen relevantes y que pueden también contribuir a este nuevo diseño constitucional y legal de la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país. Lo he dividido brevemente en 5 rubros. Quiero ofrecer una disculpa porque tengo que salir prácticamente corriendo. Tenemos sesión de pleno en la Suprema Corte de Justicia el día de hoy, pero trataré de expresar algunos de los puntos que yo considero son importantes en relación con esta temática. El primer tema que
quisiera yo compartir con ustedes el día de hoy es el relativo a la naturaleza del derecho de acceso a la información. En un primer precedente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó, al resolver la controversia constitucional 61/2005, en sesión de 24 de enero de 2008, que el acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por tener un doble carácter. Uno como un derecho en sí mismo y otro como un instrumento para el ejercicio de otros derechos. Así se consideró como un medio para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos y por esa razón se afirmó que se trata de un derecho que tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal con la finalidad de fortalecer la libertad de pensamiento y expresión. Me pareció relevante este precedente porque, insisto, es el primero que habla de esta doble vertiente del derecho de acceso a la información, como un derecho en sí mismo, pero también como el instrumento para hacer efectivos otros derechos. En ese mismo asunto se precisó que el acceso a la información es un derecho colectivo o garantía social que se funda en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Otro tema que considero que puede aportar para las reflexiones que seguramente se realizarán en este coloquio es el relativo a las facultades amplias de interpretación y aplicación del derecho por parte del entonces IFAI. En este precedente, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde luego esto fue previo a las reformas de 10 de junio de 2011 y por supuesto las del 7 de febrero de 2014, determinó, al resolver el amparo en revisión 1922/2009, en sesión de 30 de junio de 2010, que el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública tenía que interpretar las leyes de su competencia conforme a los derechos de la persona, en atención a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales. En virtud de que la autoridad en el ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado no debía aplicar las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la persona. Por lo que debía considerar los efectos que producen sus decisiones, aunado a que el derecho de acceso a la información debía interpretarse conforme a la Constitución, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como a la interpretación, también llamada jurisprudencia, que de ellos hayan realizado los órganos internacionales especializados. Como les comento, este es un precedente del año de 2010 y incluso, como les decía yo, anterior a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. No obstante ello, en este precedente de la segunda sala se establece un marco referencial que rebasa simplemente el texto de nuestra Constitución e incorpora, antes de la reforma de 2011, los instrumentos internacionales en donde se reconocen derechos humanos y desde luego entre ellos los derechos relacionados con la libre expresión y el acceso a la información pública. Comento con ustedes un tercer tema, que es el acceso a la información y el derecho penal. Entiendo que desde siempre este ha sido un tema que ha ocupado al Instituto, porque en esta labor siempre es importante buscar o establecer un equilibrio, una ponderación de derechos a fin de que todos puedan ser efectivos y desde luego no se afecte
indebidamente o de manera no razonable el derecho de alguna persona frente al de otra. En este tema, desde luego, en materia penal y en estricta referencia a los crímenes o delitos de lesa humanidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el estudio en el amparo en revisión 168/2011, en sesión de 30 de noviembre de 2011, en el que se delimitaron los alcances de la excepción de reserva a que se refería el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente en aquel momento. En relación a aquellos casos en los que dentro de una averiguación previa se investiguen hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos. En ese asunto se delimitaron los alcances del derecho de acceso a la información, el cual se concibió como regla general y se aceptó su limitación por el derecho a la protección de datos personales, a través del reconocimiento de constitucionalidad de la denominada información confidencial. En ese sentido, se garantizó el acceso público para todas las personas, independientemente del interés que pudieran tener. Sin embargo, cuando se trata de datos distintos a los del propio solicitante, se estableció que ello solo es procedente en ciertos supuestos reconocidos expresamente por las leyes en la materia. En consecuencia, se reconoció que la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia dicha información. En ese mismo asunto, en relación con la categoría de información reservada, se reconoció su validez a partir del concepto constitucional de interés público, el cual se identificó con diversos supuestos que regulaba la ley, dentro de los que se encuentran el comprometer la seguridad nacional, menoscabar negociaciones o relaciones internacionales, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona, entre otras. Asimismo, de forma específica, respecto a las averiguaciones previas, se precisó que se mantienen con el carácter de reservado en atención a que la difusión de la información contenida en ellas podría afectar gravemente la persecución de delitos y con ello al sistema de impartición de justicia. A pesar de lo anterior, la ley previó como excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la reserva se ve superado por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, procesamiento y sanción de los responsables. Se estableció que para ubicar ese caso de excepción de reserva, el operador jurídico debía atender al contenido de los delitos que tipifican conductas en contra de la humanidad, así como lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual establece un catálogo sobre las conductas que deben considerarse como delitos de lesa humanidad. Dentro de estas se contemplan, simplemente por enunciar algunas, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de la población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. La persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos, raciales, religiosos u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, así como otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, siempre y cuando estos actos se cometan en seguimiento de un plan preconcebido y en contra de la población civil. Asimismo, en el asunto que comentamos,
Para ubicar la excepción de reserva respecto de violaciones graves a derechos humanos, señaló que para que el intérprete determine si un caso concreto se ubica en el supuesto de excepción relativo a las violaciones graves a derechos humanos y por ese motivo deba dar acceso a la averiguación previa correspondiente, es necesario que atienda a los lineamientos sentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa materia. En el propio asunto se determinó que el derecho de acceso a la información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos. Por tanto, se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Ese asunto concluyó en que las averiguaciones previas en las que se investigan desapariciones forzadas debe garantizarse el acceso a la información generada, pues se trata de un fenómeno delictivo cometido por agentes estatales e implicó la violación intensa a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima. En otro asunto, la primera sala, en el amparo en revisión 173/2012, en sesión de 6 de febrero de 2013, estudió la constitucionalidad del artículo 16, párrafos segundo, tercero y sexto del Código Federal de Procedimientos Penales, en cuyas hipótesis en esencia se establecía que, inciso A, al expediente de averiguación previa solo tendrán acceso el inculpado, su defensor, así como la víctima u ofendido o su representante legal. Inciso B, la documentación y los objetos contenidos en ella son estrictamente reservados. Inciso C, para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, a condición de que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción en los delitos de que se trate, conforme al Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de 3 ni mayor de 12 años, contados a partir de que dicha resolución haya quedado firme. Desde luego aclaro que este caso no era de delitos de lesa humanidad, sino hablamos de una averiguación previa por delitos federales y se hace la interpretación del artículo que comentamos del Código Federal de Procedimientos Penales. Y el último punto que se toca es que el Ministerio Público, que establece el precepto, no podrá proporcionar información a quien no esté legitimado una vez que haya ejercido la acción penal. En ese asunto, desde luego es una decisión mayoritaria, hubo diferencias de opiniones, se concluyó que el acceso a la información pública no es absoluto y encuentra sus límites en el interés público, la vida privada y la información referida a los datos personales. Sin embargo, se consideró que dichas hipótesis contravienen el derecho de acceso a la información, pues establece de forma general el carácter reservado de la información sin contener criterios que determinen casuísticamente qué información debe reservarse, ni permite ejercer una prueba de daño que permitiera ponderar y valorar la posibilidad de proporcionar esa información. Otro tema que surge de algunas de las determinaciones de la Suprema Corte es el relativo al acceso a la información y el ámbito administrativo. En este rubro, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 724/2012, en sesión de 17 de abril de 2013, estudió la constitucionalidad del artículo 22, párrafo primero de la Ley del Seguro Social, la cual establece que los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al IMSS en cumplimiento de las obligaciones legales son estrictamente confidenciales y no pueden darse a conocer en forma nominativa e individual. La primera sala declaró constitucional el precepto mediante una interpretación conforme, al considerar que no resulta inconstitucional la prohibición si se toma en cuenta que no se trata de una prohibición indiscriminada y no bloquea el acceso libre y oportuno a la información, sobre todo si se toma en cuenta que los interesados pueden acceder válidamente a dicha información.
y en este caso los interesados son las propias personas que aportan esta información. De la misma forma, en el ámbito fiscal, la referida primera sala, al resolver el amparo en revisión 371/2012 en sesión de 9 de enero de 2013, analizó la constitucionalidad del artículo 15, párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, insisto, este es un asunto que se resolvió en enero de 2013, en relación a la regulación del secreto fiscal. En dicho asunto determinó que la reserva de información que consideraba la referida ley no tiene el carácter de permanente sino temporal, pues el plazo de 12 años que establecía solo podría aumentarse una vez más de forma excepcional, aunado a que existía la posibilidad de desclasificar la información, pues los supuestos debían considerarse excluyentes entre sí, por lo que es posible que la autoridad verifique si la causa que motivaba la reserva se extinguió aun cuando estuviera dentro del plazo de los 12 años, sin que ello además afectara la información confidencial, pues ella se encontraba protegida por sus propias reglas. Por su parte, la segunda sala analizó en otro amparo en revisión, el 50/2008, resuelto el 12 de marzo de 2008, la constitucionalidad del artículo 121 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, al prohibir la divulgación de la información obtenida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de sus inspectores, de las empresas concesionarias o permisionarias que construyan, establezcan o exploten vías generales de comunicación o presten servicios conexos, lo anterior en virtud de que dicha prohibición atiende a razones de seguridad nacional y de interés público, para evitar el uso indebido que pueda dársele en relación con áreas prioritarias para el Estado mexicano, además de que tal restricción legislativa tiende a facilitar la labor de la autoridad verificadora. Insisto, esto es al amparo de una legislación que ya ha sufrido algunas modificaciones. Ya para finalizar, un último tema, y que es muy reciente, es relacionado con el manejo de la información que ha sido previamente reservada por la autoridad competente para ello, pero que es necesario ser aportada en un juicio de amparo. O sea, el acceso que pudieran o no tener las partes a esa información que ha sido calificada como reservada por un órgano competente para ese efecto. Y esto es muy reciente, es de la semana pasada, me parece, o hace un par de semanas, fue el 26 de mayo de 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutimos y resolvimos una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito, en la que se planteaba determinar si los jueces de distrito, cuando reciben información que ha sido clasificada como reservada, tienen la facultad de revisar si fue debidamente reservada o no, a efecto de poderles dar acceso a las partes a esa información. Se determinó, aquí quiero adelantarles que esa resolución aún no ha sido engrosada, así es que simplemente tomo algunas líneas generales de lo que fue el debate en la discusión del Tribunal Pleno. Se concluyó que los jueces de distrito, en los trámites de los juicios de amparo, no pueden desclasificar la información que fue reservada por una autoridad competente. Sin embargo, se les facultó para ponderar y valorar la posibilidad de poner a disposición de las partes los documentos que sean estrictamente necesarios para hacer valer sus derechos en el juicio de amparo respectivo. Por lo que el manejo por parte del juez debe ser con las precauciones necesarias para que no esté al alcance de cualquier persona esa información. Es decir, se trató de buscar un punto intermedio, lo que comentaba yo hace un momento, un ejercicio de ponderación entre derechos, en donde se estableció si esa información que ha sido clasificada por una autoridad competente se exhibe en un juicio de amparo, el hecho de no darle acceso a las partes a esa información y que solo quede para la estricta revisión del juez pudiera afectar el derecho de acceso a la justicia de las personas que están tramitando ese juicio de amparo. Por otro lado, también se estableció
bueno, puede ser que no toda esa información sea necesaria para que las partes puedan hacer valer sus derechos o su defensa. Entonces, se dejó a la responsabilidad de los jueces, en primer lugar, establecer qué parte de esa información reservada es indispensable para que las partes puedan defenderse adecuadamente y hacer valer sus derechos. Y otro tema importante que se analizó en ese asunto, que a mí me pareció importante, es la circunstancia de que eventualmente las partes en un juicio de amparo pudieran tener acceso a cierta parte de una información que ha sido reservada, le quita el carácter de reservada a esa información. Es decir, por el hecho de que los interesados en ese proceso tengan acceso a esa información, esto quiere decir que esa información ya sea pública, ya no esté reservada. Ese fue otro tema interesante que se planteó en relación con este asunto. En fin, como conclusión, podría yo decirles que de todo lo anterior se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto a través de su pleno como de sus salas, ha procurado construir estándares generales, así como específicos del derecho de acceso a la información en relación con las materias penal y administrativa, con la finalidad de lograr la efectividad del derecho. Parámetros que incluso después se replicaron en la reforma constitucional de 7 de febrero de 2014. Algunos de estos criterios fueron recogidos legislativamente. Por estas razones podemos estar convencidos que cada vez más existe certeza y seguridad que permiten exigir de forma plena el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información de los operadores jurídicos. Y desde luego quisiera yo reiterarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial de la Federación día con día reitera su compromiso respecto a la rendición de cuentas, respecto al ejercicio del derecho a la información, del derecho a la expresión, pero desde luego la labor de un tribunal constitucional también consiste, insisto una vez más, en lograr una adecuada ponderación de derechos a fin de hacerlos efectivos todos y no que uno afecte a los otros. Ha sido un gran honor poder compartir con ustedes estas breves reflexiones y desde luego le deseo el mejor de los éxitos a este coloquio, que estoy seguro que así será, y felicito la labor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, porque, insisto, está frente a un reto enorme y con sobrada capacidad y responsabilidad estoy seguro que haremos realidad el respeto a este derecho que es fundamental en un Estado democrático en donde se respeten los derechos humanos. Muchas gracias y muy buenos días. Demos un aplauso al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Despidámoslo, se retira y sesión del Pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero muy agradecidos por su participación en este coloquio.